Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Cata Política. El día de hoy conversaremos sobre temas que están en la agenda pública y otros que no lo están tanto, pero que igual son bastante relevantes. Bueno, ya estamos entrando a la segunda semana de la cuarentena focalizada, es decir, ya hemos pasado casi por la mitad de la cuarentena, ¿no? Y bueno, si es que esta no se amplía. Así que creo que ya estamos en condiciones de poder hacer un balance entre los tres. Bueno, antes que nada, hola chicos, ¿cómo están? Hola María, hola Hola Víctor, ¿qué tal? María, ¿Cómo están? hola Néstor, hola Bueno, María, ¿qué tal? podemos comenzar con los comentarios sobre esta cuarentena. No sé, Néstor, ¿cuáles son tus apreciaciones? Bueno, empezando por lo que ve uno cuando sale a la calle, ¿no? Que prácticamente no hay cuarentena, con esto de que el presidente Sagasti ha permitido la mayoría de actividades, no se nota una cuarentena, ¿no? Eso es lo primero que podría decir, ¿no? Y que no creo que en verdad esta cuarentena, entre comillas, ayude a disminuir o a frenar los casos, ¿no? Que ya incluso se habla que ya están por encima del nivel al peor nivel al que se llegó el año pasado. Sí, sí, igual, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tenido que salir a la calle por X motivos, lo que uno ve es que prácticamente la misma cantidad de gente que uno veía antes de la cuarentena es la que se sigue moviendo, ¿no? Entonces, si, digamos, que se está moviendo en la ciudad, yo creo que evidentemente no, ¿no? O sea, por ahí no ha cumplido, no está cumpliendo los objetivos, ¿no? Ahora, creo que también he visto que, bueno, no he visto las declaraciones de especialistas, la declaración del colegio médico, que más bien están demandando a que se pase una cuarentena, digamos, súper flexible, súper laxa como la que tenemos, digamos, una cuarentena de verdad, ¿no? Sí, claro. En realidad yo también veo que claramente hay muchísima más flexibilidad que la cuarentena pasada. Inclusive creo que lo que se puede ver es que han ampliado muchísimo los sectores que pueden seguir funcionando y cualquier persona puede sacar un pase para poder movilizarse sin algún problema. En realidad te veo también un gran problema económico, o sea, ahora sí Ujú. estamos un poco más complicados que antes, ¿no? Y la gente también siente muchísimo más el golpe. Lo que sí podría darme cuenta que es, porque yo entiendo que tendría que ser un poco más flexible esta cuarentena por todo lo que estoy comentando, Ujú. hay muy poca autoridad del gobierno. Lo digo tanto porque, y poca organización, porque yo escucho, por ejemplo, y era algo completamente previsible, que iba a haber un montón de gente en paraderos ya conocidos, no sé, por ejemplo en Ujú. Naranjal o también en Puente Nuevo, y simplemente hay, cuando llegan los policías, y esto es básicamente coordinación del Ministerio del Interior, hasta el Ministerio de Defensa, que también ahora las Fuerzas Armadas están ayudando en todo eso, bueno, llegan cuando ya se formaron tumultos, ¿no? Entonces creo que Ujú. por ahí no está funcionando, eso es uno. Luego también, o sea, vamos como que por partes, sí, sabemos que el objetivo de una cuarentena es poder darle respiro a un sistema, al sistema de salud, y, y en realidad vemos que todo sigue colapsado. Vemos también que hay colas por oxígeno. Todas las mañanas yo escucho que a este chico al que le llaman el ángel del oxígeno, me parece que está Ujú. en el Callao, Sí, las personas se quedan por días sí. haciendo cola y a los sectores, me parece que de hidrocarburos, que por favor hagan oxígeno medicinal por una situación de emergencia. Creo que no sería un momento de pedir por favor. Hoy sé que Alejandro Ujú, Neira ujú. comentó que sí, en realidad ya están en conversaciones, pero en realidad como que falta un poco más de decisión para esas cosas. Lo mismo está pasando también con las clínicas. Justo hace unos días vi una periodista eh, decía que había preguntado, porque se siguen quejando que las clínicas están cobrando un montón de plata, si no te Ujú. dejan entrar. Y lo que decían por la parte del MINSA era que los contratos habían terminado en noviembre. Y lo que Ujú. decían por parte de las clínicas
era que no, que los contratos seguían y que les parecía raro que no habían llegado, que salud solo había ido una persona, algo parecido. Entonces, por ahí creo, y sabemos que el gobierno tiene la facultad, o sea, está facultado para poder administrar todas las clínicas en una situación de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces creo que falta eso, falta autoridad del gobierno. Bien. Sí, por ejemplo, una de las cosas que creo que ha incidido en que esta cuarentena no cumpla sus objetivos o que, digamos, muy a medias los avance, es que, por ejemplo, esto del bono, ¿no? O sea, el bono se supone que tenía que ser una forma de poder, ¿no? Una forma de poder aguantar los días de la cuarentena, pero si el bono ya se ha dicho que va a llegar después del periodo de la cuarentena, por lo menos estos primeros 15 días que se han dado, es como que un poco absurdo, ¿no? Creo que lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Ahora también lo otro en lo que pensaba, y son cosas que uno ve que se están discutiendo un poco también en los medios, es, bueno, o sea, algo es cierto, ¿no? O sea, la gente con lo que ya pasó el año pasado, nuestros compatriotas, digamos, no le tienen ni un poquitito de esperanza al Estado ni al gobierno, ¿no? O sea, la desaprobación, por ejemplo, de Sagasti es una muestra de ello, ¿no? O sea, la caída abrumadora que ha habido en la aprobación en un mes, ¿no? O sea, no ha pasado mucho tiempo y en un mes había una caída tremenda. O sea, creo que refleja que no hay ninguna esperanza por parte de que el Estado, digamos, se la juegue por la gente, ¿no? Entonces yo creo que eso es peligroso, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, como tú dices, no hay autoridad y estas medidas, pareciera que, por lo menos a mí la sensación que me da es que Sagasti, un poco ante la presión de que algo tenía que hacer, ¿no? Se aventuró digamos, a convocar, a decretar esta cuarentena, pero sin que, digamos, haya garantías de que pueda funcionar, ¿no? Entonces, si no va por ahí, ¿no es cierto? Porque no está funcionando claramente, entonces, ¿qué otras medidas se deberían tomar, no? Por ejemplo, algo que se ha dicho y que, dado que todo se quiere hacer pidiendo permiso, ¿no es cierto? Intentando ahí no romper huevos para hacer tortillas, es que sabemos que uno de los focos de contagio en este momento es el sistema de transporte, ¿no? O sea, la gente se está contagiando en el metro, la gente se está contagiando en las combis, en las cúster, ¿no? Entonces, algo se tiene que hacer para intervenir eso, ¿no? O sea, a ver, no sé si compartan ustedes la idea, ¿no? Pero yo sí me animo a ser un poco radical en ese sentido y diría, por ejemplo, que en estas situaciones, en estos contextos, ahí donde son focos de contagio, el Estado debería intervenir directamente, ¿no? O sea, tomar el control de eso para poder, digamos, gestionarlo de una manera que puedan bajar los focos de infección, ¿no? Porque es evidente que la cuarentena no está funcionando, ¿no? Por ejemplo, algo que también escuchaba a un especialista y que me pareció interesante era, por ejemplo, que el Estado haga lo que se le dijo que haga el año pasado y que tampoco quiso hacer, que era, por ejemplo, empezar a repartir en cantidades industriales a que todo el mundo tenga los implementos de cuidado personal a la mano, ¿no? Que también es un problema, porque sabemos que ahora con la segunda ola están empezando a escasear, están subiendo los precios, ¿no? Entonces, yo creo que medidas alternativas a la cuarentena, o en todo caso que acompañen, pero de manera decidida, son las que no se están tomando, ¿no? Y eso lamentablemente nos está pasando factura, ¿no? Sí, claro, estoy completamente de acuerdo contigo. En el lado del transporte creo que tendríamos que mirar allí eso, y también creo que, como te digo, lo que se necesita es darle un respiro al sistema de salud. ¿Y cómo haces? Bueno, los privados, ahí tienes a los privados, oxígeno y también clínicas, ¿no? Creo que eso sería también una parte que bueno, a Vizcarra también le faltó, ¿no? Y en realidad por los privados muy pocos se meten. A mí lo que me llama la atención es que inclusive, que ya estoy luego recordando el inicio de la pandemia, en el 2020, a Trump lo presionaron para que saque esta ley de producción de defensa, donde tuvo que obligar a todas las empresas a poder producir cosas para la pandemia. O sea, Ford, estaban produciendo bueno, implementos para las camas UCI, ¿no? Entonces, mira, Estados Unidos, pues, o sea, no te estoy hablando de un país súper capitalista, o sea, y con Trump en el gobierno. Entonces, creo que sí, falta más decisión por ese lado. Claro, es que es lo que manda la lógica, ¿no? Y acá, más o menos desde que entró Macetti, el ministro de Educación, se ha seguido esto de De salud, que... de salud. De salud, claro, ministro de Salud, ¿no? Dije Educación, ¿no? Como ministro de Salud, como ministra de Salud, pues se ha venido siguiendo la lógica de dejar tranquilo el empresariado, ¿no?
de no tocar absolutamente nada, y entonces estamos llegando a la peor parte de la segunda ola, a niveles peores que el año pasado, y tenemos un problema ya con la venta de oxígeno que está escaseando, gente, como dijo María, que nuevamente está haciendo colas, ahora pues con que nuevamente están subiendo los implementos básicos de limpieza, ¿no? De protección, las mascarillas, el alcohol. Entonces, sí, como tú dijiste, Víctor, el Estado no toma las riendas, pero difícilmente Sagasti lo haga por propia decisión, ¿no? Yo creo que ahí Sí, tiene que tener un tipo de presión, ¿no? Porque sí, parece que solamente actúa cuando se le presiona, ¿no? Cuando pasó lo de Ica, por sí, ejemplo, actuó cuando lo ujú, presionaron, ¿no? Porque Sí, claro. por default, Sagasti tira para los empresarios, ¿no? Con esto de las vacunas, que el domingo que habló que llegaron las vacunas, y no es mentira, ¿no? Cada 10 segundos decía agradezco a los privados, la iniciativa privada, los privados que están ayudando, ¿no? Y bueno, se ujú. agradece, ¿no? Que hayan donado el vuelo que trajo la vacuna de China, pero ya como que parecía más bien una campaña publicitaria, ¿no? Y no, Sí, sí, creo sí. que ese no es el rol que tiene que cumplir Sagasti ahora, ¿no? Y saben, también voy a pasar lo que pasó en la primera cuarentena, cuando se decretó la primera cuarentena en marzo de 2020. Eh, es un tema que de hecho se discutió bastante también en el Congreso, el Ejecutivo observó la ley y más o menos apuntaba a poder solucionar esto. El hecho de Ujú, que cuando Vizcarra agarra y pone la cuarentena, lo que plantea es, tienen un día para volver a sus regiones, ¿no? Eso, ujú. obviamente todos se lanzan para volver a las regiones, hacer la cuarentena, y recuerdan que subió el pasaje como un 500%, o sea, no vamos a decir Sí, que esto claro. es, Y por ahora más que también sea subió. oferta y demanda, o sea, Ujú. eso Ujú, es abuso. Y ahora también subió, ¿no? Se ujú. impulsó, Ujú. claro, se quiso impulsar una ley para poder frenar eso. Bueno, finalmente se aprobó por insistencia, pero no sé, me parece que no tiene reglamento. Inclusive creo que se puede poner en un recurso para que se reglamenten varias de esas cosas. ¿Ah? Ujú, Hay varias ujú. cosas que el Congreso ha aprobado y Sí, que hasta ahora nada. Eh, sí. pero claro, puede Ahí, pasar y es muy posible que ujú. pase otra vez, porque en una situación de emergencia donde todos demandan, bueno, hasta con el oxígeno, los empresarios pueden subir los precios porque, bueno, las personas no tienen otra opción. Ujú. Sí, y bueno, ahí Néstor tiene razón, ¿no? O sea, la verdad que Hola, hola chicos. no, porque, digamos, hay cosas que reconocerles, ¿no? Pero en general, digamos, si queremos ver cuál ha sido el papel del sector privado, veamos cuál es el papel de las clínicas, ¿no? Que te reciben solo si tienes 100.000 soles a la mano, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que terminan, digamos, un poco cayendo en que el presidente pues tenga poca aceptación, ¿no? Ahora, yo creo que hay algo que es clave y que, por ejemplo, lo mencionan, pero en realidad ni siquiera tienen la intención de aplicarlo, ¿no? Que es, por ejemplo, aunque es un mal ejemplo, ¿ya? Esto de que estamos en un, o sea, claro, el ejemplo está mal, ya en varios momentos, el año pasado cuando se hizo también se comentó de que es el peor ejemplo, ¿no es cierto? Porque no es otro contexto, es otra circunstancia, ¿no? Pero ya, a ver, asumiendo que ese ejemplo sea válido, ¿no es cierto? En una situación de guerra tú no estás pidiéndole pues permiso, ¿no es cierto? A quienes tienen que hacer determinadas cosas para hacerlas, ¿no? O sea, vuelvo al tema del transporte, que digamos ahí un poco me pongo radical con eso. O sea, si sabemos que el sistema de transporte hoy es un problema y es un foco de contagio, el Estado pues no va a estar pidiéndole permiso para poder, digamos, tener una gestión o para poder tener un control directo, ¿no? Simplemente lo tomas durante el tiempo que dura la crisis sanitaria, el tiempo que dura la pandemia en todo caso, o por lo menos los meses donde está haciendo un foco de infección, para tener un control directo, ¿no? Y que la lógica del transporte no sea la lógica del lucro, que es ahorita la lógica que lo mueve, porque sabemos que tenemos un sistema de transporte súper fragmentado, ¿no es cierto?, donde cada uno compite por la ganancia con el otro, ¿no? Entonces, sino una lógica de un servicio social, o sea, el transporte es necesario para mover el país, para poder la economía, para poder movilizarnos, ¿no? Entonces, ordenar, tomar el transporte, no sé si la palabra estatizar suene bonito, en todo caso utilizamos otra palabra, pero que el Estado tome acción directa, controle directamente el transporte para que cumpla el transporte bajo los objetivos de poder
mantener, primero, de que no sean focos de infección, y segundo, de que puedan acompañar, digamos, al proceso de mantener la economía, por lo menos los sectores estratégicos en pie, ¿no es cierto?, para poder mantener la movilidad en las ciudades, ¿no? Y eso no se está haciendo, ¿no? Pero bueno, una buena noticia que sí ha habido esta semana y que no hay que dejar de mencionarlo ha sido la llegada de las vacunas, que van a aliviar de todas maneras a un buen sector de la primera línea, ¿no? Sobre todo los trabajadores de la salud, que son los primeros que van a estar vacunados, los que están, digamos, en las camas UCI atendiendo a los pacientes más graves. Entonces yo creo que esa es una buena noticia y es algo que también va a dar mucho respiro y esperanza, creo yo, a quienes están en la primera línea, en la primera línea, ¿no? Que son a los que les toca ver, pues, morir tanta cantidad de gente al día, ¿no? Entonces, creo que esa es una buena noticia que no hay que dejar de mencionarlo, ¿no? Pero acompañado del tema de las vacunas, hay todo un problema de fondo que también hay que problematizar, pero que no lo vamos a tocar ahora, pero sí queremos por lo menos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que es el problema de las patentes para poder lograr que en la menor cantidad de tiempo los países, en fin, los ciudadanos en el mundo puedan acceder a la vacuna lo más pronto, ¿no? Creo que hay un problema que hay que tocarlo, pero no lo vamos a hacer ahora. Más bien ahora vamos a pasar a un segundo tema, que es el tema de qué cosa es lo que está pasando con las AFPs, ¿no es cierto? Es un tema que Sí, claro. ya habíamos también dejado pendiente y ahí María nos va a ampliar un poco y nos va a comentar en qué situación está. Sí, claro. En realidad es muy probable que casi todos hayamos escuchado algún tipo o algún reportaje en el comercio, no sé, algún comentario, un spot en la radio, ¿no? Pero lo concreto es que justo el 26 de enero, que era el momento en el que se estaba anunciando la medida de la cuarentena y todos estaban como que bastante concentrados en ese tema, se llegó a aprobar la ley marco para una reforma del sistema de pensiones. Esto lo hizo una comisión que justamente se había conformado para ese trabajo. La comisión está desde básicamente hace 8 meses trabajando en eso. La verdad es que han incorporado a varios sectores para poder realizar una propuesta que pueda beneficiar y que, bueno, se estuvieron guiando de diferentes reformas en otros países. Han cambiado. La cuestión es que lo que han presentado, bueno, ha hecho saltar a las AFPs, ¿no? Porque claramente plantea un nuevo modelo que les hace cambiar el trabajo que tienen como actualmente lo han hecho y como lo han hecho hace 28 años. Lo que proponen concretamente esta nueva reforma es poder pasar tanto el régimen, el sistema nacional de pensiones o el sistema privado de pensiones, poder unirlo. O sea, ya no habría una persona y tú dices, ok, yo voy con las AFPs o yo voy con la ONP. No, ahora solo habría un solo sistema. Y este sistema sería mixto, es decir, tú tendrías, si un 10% es lo que se va para tus fondos, por ejemplo, un 8% estaría en una cuenta individual y un 2% serviría para poder alimentar un fondo común que garantice una pensión mínima para todas las personas, porque la verdad es que tú cuando estás a las AFPs, si una persona gana 2.000 o gana 3.000, la verdad es que va a tener muy poco, un dinero muy, muy pequeño para cuando se jubile. O sea, es así. Lo que le están planteando las AFPs es que van a desaparecer y que van a expropiar los fondos. Y es en realidad toda una campaña de desinformación que me parece que es bastante grave porque las personas ahorita están con la cabeza en otro lado, son de hecho necesidades más cotidianas las que tienen y las que quieren poder solucionar. Pero claro, la palabra expropiar a muchos los asusta y el poder hablar de los 80 claramente los asusta más. Entonces, y este tema tampoco ha sido muy popular, es bastante extraño porque se habló bastante de retirar los fondos de las AFPs y luego retirar los fondos de la ONP porque claramente hay un descontento con el sistema, pero más allá de eso, sí se podría decir que en la cuestión mediática las AFPs están ganando y están ganando porque tienen bastantes intereses, los medios los apoyan. Yo hice un montón de entrevistas, en el comercio puedes ver a un montón de personas, es que yo leo el proyecto de ley y te dicen cosas que
en realidad no están. Sí. O sea, yo digo, o no han leído el proyecto de ley o están mintiendo abiertamente. Y Ujú. es, una, es terrible en realidad. Ahora lo que se está planteando, esto se iba a discutir en el Pleno, ahora se ha planteado que vaya a comisiones. La cuestión es que en comisiones el proyecto puede cambiar muchísimo, porque también hay congresistas que bueno, o sea, el lobby de las FPs es bastante fuerte, ¿no? No sé qué les parece a Sí, ustedes. sí, Creo sí, que es o una sea, cuestión. sí, por ejemplo, una de las cosas que yo había estado viendo sobre el tema de las AFPs, ¿no? Y estas declaraciones que tú comentas de gente allegada pues, al tema de las AFPs, ¿no? Es que la propaganda te quieren estatizar, ¿no? O sea, el Estado te va a quitar tu plata, ¿no? Y te quieren meter el cucu cuando, en principio hay que aclarar una cosa, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de un sistema de pensiones, una cosa es un sistema, o sea, una cuenta de ahorros, como cualquiera la puede abrir, y otra cosa es ser parte de un sistema de pensiones que te asegure ingresos cuando ya no puedas trabajar, ¿no es cierto? Cuando estés en una edad en la que ya no vas a trabajar y en la que, digamos, vas a vivir digamos, de un monto, de una cantidad de dinero que va a llegar a ti a través del sistema de pensiones, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una confusión enorme ahí por parte de las AFPs, ¿no? Porque ellos defienden el sistema de pensiones, o mejor dicho, defienden su modelo de negocios como si ese modelo de negocios garantizara el acceso a un derecho, que es el derecho a la seguridad social, ¿no es cierto? Porque además, este tema, por ejemplo, una de las cosas que también veía era que en Chile ha reventado bastante, ¿no? O sea, en Chile, que es donde nacen las AFPs, hay un movimiento inmenso que se llama No Más AFPs, que cuestionan de raíz Claro, y plantean la desaparición de las AFPs como modelo de negocios, lo cual no implica, como decimos, la desaparición de un sistema que garantice pensiones, ¿no es cierto? O un sistema que tenga, por ejemplo, esta figura de la cuenta individual, ¿no? Ujú. Y este cuestionamiento que se está haciendo allá, por ejemplo, acá se ve un poco, digamos, relegado, creo yo, por la cantidad de trabajadores. No sé si tienes ese dato exacto, María, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que en el Perú acceden al sistema de pensiones es una cantidad, digamos, ¿no? Pequeña, que hace que el problema no claro. reviente, ¿no? Pero, y es porque de alguna manera nos hemos acostumbrado que en el Perú este derecho, este acceso a este derecho social o a la seguridad social siempre está en el aire, ¿no? Entonces tú tienes abuelitos pues que apenas pueden sobrevivir, ¿no? Y programas parches como la de Pensión 65 que, digamos, llegan también a un determinado sector de la gente, pero no a la población total, ¿no? Claro, en realidad el problema no es tanto la cobertura, sino es más que nada el mantenimiento del aporte, porque lo que sucede aquí es que las personas entran y salen de la formalidad a la informalidad. Entonces, claro, por eso vemos a muchas personas con la ONP que, por ejemplo, no han llegado a cumplir los años de aporte. Con la AFP, olvídate, es lo mismo. Pues, podrías estar aportando unos años, pero después ya no aportas nada más. Entonces, simplemente estos dos modelos no funcionan para esta realidad. Lo que plantea la AFP, la asociación de AFP, de hecho, es un poco porque ellos lo que están diciendo es, ok, necesitamos una reforma que plantean que se queden las AFPs y que el Estado asuma para todas las personas que no pueden acceder a una AFP, que no tienen estos ingresos, plantea básicamente que les den una pensión. Pero ¿qué sería? Ampliar un poco más la base de pensión 65, pero que las personas que están en ONP y todas las otras personas informales, bueno, se busca mecanismos de que entren y pasen a ellos, ¿no? Todo con un modelo de capitalización individual. Es una cuestión que podría tomarse como ideológica, o sea, yo luego casi está pensando en este spot que sacaron antes, hace unos meses, que fue bastante comentado del osito, que decía, se quiere comer tu pizza, el pedazo de pizza, una cosa así, que fue en realidad bastante casi ridícula, yo diría. Eh, Podría ser sí y no, porque yo creo que inclusive conversando con una persona, esta persona podría decirte, bueno, yo creo que toda persona es un derecho humano, de hecho, la seguridad social merece tener una vejez digna, ¿no? Eh, y esto es más o menos lo que he visto en los debates, lo que se está planteando básicamente es, ok, es así, pero entonces, bueno, amplíen pensiones 65. Eso sería finalmente con impuestos. Y entonces, de igual forma, estarían tomando dinero que sale de los bolsillos de todos nosotros. Entonces, es otra forma de solidaridad. Entonces,
el asunto en realidad es bastante sencillo. Es el asunto de que en un sistema previsional es importante la solidaridad. Y lo que se necesita más que nada es poder tener una educación previsional. Creo que eso es bastante importante. Sí, Y claro, si tú piensas en la ONP que no funcionaba antes y todo eso, y te siguen planteando, pero es que, o sea, acuérdense de la ONP, bueno, en realidad no, y claro que la gente no lo va a apoyar, ¿no? claro. Bueno, yo pienso que, como decían, ¿no? Este sistema de las FP ya no va más, ¿no? Ya no está generando lo que vendió que iba a poder generar, pensiones dignas para la gente, ¿no? No, entonces digamos que eso hay que tenerlo claro que ya no va y que se tiene que buscar un modelo alternativo, ¿no? Ahora este proyecto de ley que tú mencionas, María, puede ser una posibilidad, ¿no? Yo creo que se abre al debate, pero no puedes caer en lo que las AFP manipulan la información diciendo que el Estado lo quiere quedarse con tus fondos. Eso me parece pues una maniobra más de las tantas sucias que han tenido las AFP, ¿no? Respecto a debatir de verdad una reforma o un verdadero sistema de aportes para beneficio de la gente, ¿no? Claro, y en realidad no es que te plantee ese modelo como que estás cambiando de modelo económico, para nada. En realidad es tu interés, es interés puro de las AFP. ¿Por qué? Porque lo que están planteando en el proyecto de ley es que la cuenta que tú tienes que va a ser de capitalización individual, ese porcentaje, en realidad va a ir a una subasta internacional. ¿Y quiénes van a poder participar en esta subasta internacional? Bueno, las AFP tendrían que convertirse, podrían ser gestores de inversiones y participar, los bancos y entidades de otros países podrían hacerlo. Entonces, no es que el Estado gestionaría ese dinero, ¿me entiendes? Exacto. ¿Qué pasa? Que ellos dicen, bueno, tendríamos más competencia, ahora son 4 las AFPs, son 4. O sea, y tú estás entre 4 las AFPs o la ONP que en realidad tienes que aportar 20 años, si no, no puedes. Entonces, claramente es una cuestión de interés puro. Claro, lo que hay ahorita es un oligopolio y simplemente sirve las AFP ahorita sirven como fuente de dinero fresco para sus propias empresas, ¿no? Entonces con esa lógica yo creo que las AFP no van más, pues, ¿no? Claro, y estos dos problemas que comentan, ¿no? O sea, el tema de que no cumplió la gran promesa, por ejemplo, ¿no? De tener pensiones dignas, ¿no? Casos como el de Chile, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo porque el sistema de AFPs tiene mucho más años que en el Perú, ¿no? Entonces, la población que ha vivido en carne propia los problemas ahí están por una parte de eso, y lo otro, por ejemplo, es que también lo que no se dice es que cuando hay pérdidas, los que pierden son, digamos, la gente que aporta y no las AFPs, que siempre ganan, ¿no? Entonces, ese juego perverso y esas joyerías que tienen las AFPs son las que no quieren perder, ¿no? Pero bueno, yo creo que el proceso, por lo menos de las AFPs, no es un proceso que solamente atañe al Perú. En el caso chileno, que es donde nació, hay un cuestionamiento muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, y bueno, en este momento se encuentran en un proceso donde ese tipo de cosas se van a discutir, se van a probablemente replantear, y es muy probable que lo que actualmente conocemos como AFPs desaparezcan, no sea tal como las conocemos hoy, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que quieren hacer acá en el Perú es un poco salvarse, curarse en salud, como se dice, ¿no? Para evitar de que, digamos, un poco esa ola llegue acá, ¿no? Pero no, pues no, o sea, los pueblos aprenden, la gente aprende, ve experiencias interesantes y probablemente por ahí un poco veamos un tipo de reforma que nos plantee a nosotros una reforma también profunda al sistema de pensiones, ¿no? Que es el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo es cómo tenemos un sistema que garantice pensiones dignas a todos los peruanos en el momento en que ya no podamos trabajar. Ese es el problema, ese es el tema de fondo que hay que resolver, ¿no? Entonces, el tema de fondo no es, digamos, no se trata, como decía, de una cuenta de ahorros en las que, ¿no? uno digamos, actúa en esa lógica, ¿no? Sino de lo que se trata es ser parte de un sistema que me garantice recursos cuando ya no podamos trabajar, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir desarrollando el tema, porque es un tema que está en desarrollo. Hemos visto que en términos ya de las acciones políticas, por ejemplo, ha habido bueno, el lobby está presente, ¿no? La misma congresista que es la impulsora, Carmen Omonte, ha
de alguna manera como que retrocedido en términos de su posición, porque en un primer momento se supone que ese proyecto de ley tenía que pasar al Congreso, una vez aprobado en la comisión tenía que pasar al Congreso, al Pleno, para que el Pleno lo discuta, pero ya no va a ser así, sino que van a pasar por las comisiones. Y sabemos, pues, que en el Perú el hecho de que te manden a las comisiones es prácticamente, digamos, mecerte hasta uno no sabe cuándo, ¿no? Y ahí Acuña, que es el candidato de APP, que es del partido de Omonte, por ejemplo, también salió, digamos, un poco a calmar, no a las personas que están interesadas en que haya un sistema de pensiones digno, sino a las AFPs que están evidentemente haciendo un lobby para que este tema se retrase o en todo caso no se discuta, ¿no? Ahora, queremos comentar dos casos que son ya para cerrar el programa, que son temas son temas incómodos, que probablemente nadie lo quiere tocar, no lo quieren abordar, porque son temas un poco espinosos, pero que consideramos necesarios, por lo menos, dar un par de opiniones breves sobre el tema, ¿no? Uno es el tema de la migración venezolana. Hace unas semanas, hace unos días, vimos cómo el Estado peruano, bueno, el gobierno, mejor dicho, mandó al ejército a la frontera, ¿no es cierto?, para intentar controlar el ingreso de las personas ¿no?, por la frontera, y eso generó una serie de reacciones, ¿no? ¿Ustedes cómo ven eso? Sí, claro. En realidad, las imágenes que se hicieron virales fueron bastante fuertes. Aquí hay una cuestión, en Perú creo que ha nacido un sentimiento bastante xenófobo contra los venezolanos. Si bien antes se los culpaba por la criminalidad, que también hasta ahora algo último que ha salido y bueno, es un tema también que se tendría que discutir, es el tema de que son un foco infeccioso, ya que han estado entrando en medio de una pandemia y no hay algún tipo de regulación. El tema es bastante complicado, pero lo cierto es que el Estado no puede reaccionar de esa forma, no puede meter a militares. Justamente les comentaba que la ley de migración plantea que no se puede criminalizar la migración por más de que sea que no sea en su forma regular, ¿no? Entonces el tema es bastante complicado y tendría que haber otro tipo de respuestas para poder incorporarlos en medio de una pandemia, no poder responder a ellos. Yo justo leía a Celine Freire, una especialista en migración, y ella planteaba algunas cosas que tendrían que tomarse en cuenta, ¿no? El hecho, por ejemplo, claramente, y esto ya lo han dicho por suerte, el gobierno hoy lo garantizaron, el tema de que se los debe vacunar, porque finalmente la vacunación sirve cuando están vacunados todos, eso es algo bastante importante. También el hecho de poder reconocer, porque el 50% de ellos tiene una profesión, o sea, son migrantes que tienen estudios superiores, poder incorporarlos tanto en el sector salud o en otros sectores si es que pueden aportar, ¿no? Porque ahora lo que nos falta en realidad es a personas que desempeñen esas funciones. Entonces creo que, básicamente eso es lo que debe tener en cuenta el gobierno. Sí, bueno, yo también voy más o menos por lo que dice María, ¿no? Es un tema humanitario, pienso que se debería tratar como tal, ¿no? No simplemente como una invasión de extranjeros y que hay que ponerle los tanques, los militares, ¿no? Para que no entren. Y bueno, ya que el Perú con Colombia, otros países, pues crearon esto la cumbre de Lima, algo así, no me acuerdo bien. Grupo de Lima. Claro, el grupo de Lima por lo menos podría servir ese grupo, porque sirvió nada más para hacerle pues una oposición política a Venezuela, pero podría ahora servir que lo usen para verdaderamente algo útil, ¿no? Ahora, ¿no? Que se planteen ese problema que, digamos, que se está dando en Chile, se está dando en la misma Colombia, ¿no? Ahora en Perú, para darle una solución verdadera, ¿no? Y no simplemente un maquillaje político, un poco de fuegos artificiales y nada más, ¿no? Sí, yo en lo particular creo que hay una actitud hipócrita por parte del gobierno, ¿ya? Porque, por ejemplo, claro, ahora mandas a los tanques para que detengan el ingreso de los venezolanos, ¿no es cierto? Pero hace unos años, ¿no es cierto? Hace unos años PPK, por ejemplo, bueno, se creó el Grupo de Lima, ¿no es cierto? Se creó el Grupo de Lima, se generaron una serie
bueno, de pases administrativos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para poder permitir y facilitar el ingreso, digamos, de venezolanos, ¿no? Al país, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una actitud hipócrita en el sentido de, por un lado, contribuyes o eres parte de los países que están contribuyendo a asfixiar económicamente a Venezuela, ¿no es cierto? Y por otra parte, te quejas de que los venezolanos estén saliendo de su país por razones económicas, ¿no es cierto? Porque esto no es el caso de Libia, esto no es el caso de Siria, ¿no es cierto? Donde sí efectivamente son refugiados, ¿no es cierto? Sino que, bueno, hasta en eso, ¿no? Se está forzando una figura que no corresponde para calificar, digamos, a los migrantes venezolanos como si fueran refugiados, que es una figura que no corresponde. Pero, a ver, regreso a la idea. A mí lo que en todo caso más me indigna es esta actitud hipócrita, ¿no es cierto? El Perú, en términos de la política internacional, hace parte de toda esta gama de países que están todos piloteados por los Estados Unidos para bloquear a Venezuela, para ponerle trabas a su economía, para evitar de que puedan comerciar tranquilamente con el mundo, para poder que tengan la tranquilidad de poder acceder, comprar y vender cosas, ¿no es cierto? Están contribuyendo al asfixio económico y por otra parte se quejan, cuando sabemos que ese asfixio económico es el que está generando que la gente, bueno, en principio que haya una crisis económica y en segundo término de que eso pues lleve a que la gente salga. Cuando hay crisis económica, la gente en todos los países sale. En el Perú, cuando hubo crisis económica, los peruanos salieron. En todos los países, cuando hay crisis económica, la gente sale. Entonces, eso, exacto, exacto. Exacto, eso que está ocurriendo es algo que, digamos, el Estado peruano no puede actuar por esa manera hipócrita. Entonces, yo creo que lo mejor que puede hacer el Perú para que la situación en Venezuela, digamos, pueda bajar en términos de los niveles de tensión, pueda, digamos, estabilizarse un poco la situación económica que puedan tener, es que el Perú, digamos, deje de apoyar al Grupo de Lima, deje de subordinarse, digamos, a la política de estos países que lo que hacen es asfixiar a Venezuela, ¿no? Y de esa manera, con una Venezuela que se recupere económicamente, podemos, digamos, ya dejar de ver la llegada de los venezolanos como un problema, ¿no? Porque también hay algo que no se dice, ¿no? O sea, el extranjero es un problema cuando es pobre, ¿no? Pero cuando es un extranjero que tiene dinero no es un problema, ¿no? Entonces, yo creo que también hay mucho de clasismo en eso, ¿no? Y esa xenofobia que se está alimentando desde el gobierno, desde mucha gente interesada, porque lamentablemente hay recursos, ¿no es cierto? Hay dinero que se pone, hay mucho dinero en juego, ¿no es cierto? Hay todo un negocio alrededor de la migración, ¿no es cierto? Entonces, creo que tampoco se puede desconocer eso, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es que Venezuela pueda resolver sus problemas y no ser parte de los países que contribuyen a empeorar la situación en este hermano país, ¿no? Porque algo que, por ejemplo, no sé, tampoco se dice, pero que uno puede ver, sobre todo si tiene conocidos o amigos peruanos en Venezuela, es que cuál es la reacción que hay en Venezuela con los peruanos que están allá, ¿no? Si acá se genera caso de xenofobia, ¿cómo creen que se están generando, digamos, casos de xenofobia contra los peruanos que viven en Venezuela? Entonces yo creo que también hay que verlo por ese lado, ¿no? O sea, no es que solamente hayan venezolanos acá en el Perú y no hayan peruanos en Venezuela, también hay peruanos que radican hace mucho tiempo allá, ¿no? Muchos de ellos probablemente se hayan venido, pero hay un buen porcentaje que todavía está allá, ¿no? En fin, claro. Ahora hay otro tema que también queríamos abordar, que también es un poco incómodo, espinoso, pero que es necesario también mencionarlo, que es el caso de la Operación Olimpo y la situación en la que están las personas detenidas, ¿no? María, ahí tú nos puedes comentar porque tú has estado haciendo un seguimiento del tema. Sí, claro. Bueno, para quienes no conocen, el caso de la Operación Olimpo se trata de, bueno, un operativo que se hizo el 2 de diciembre, que se detuvo a un grupo de 72 personas, luego fue creciendo el número de personas a las que les imputaron el delito de pertenencia a una agrupación terrorista. Estos chicos, bueno, la mayoría de ellos, según algunos indicios que se pueden leer en tanto la acusación fiscal como en documentos policiales, pertenecen al Movadef. La cuestión es que si tú lees, porque yo he leído con bastante cuidado todo el expediente, bueno, ves que en realidad no hay ningún delito. No hay ningún delito y hay cosas en realidad que se tienen que discutir, porque claramente lo que quieren hacer aquí, ya se han intentado hacer ya en otros casos, es el poder probar que pertenecer a Movadef es prácticamente ya ser culpable. La discusión aquí es si actualmente hay algún delito que se comete, ¿no? Por parte de estos grupos. En realidad, si nos ponemos a pensar, no lo hay. Lo que hay es básicamente una persecución de ideas. Que alguien puede estar de acuerdo o puede no estarlo, puede inclusive estar completamente en contra y condenar la idea desde, bueno, lo subjetivo,
pues eso no tiene nada que ver como para que alguien pueda abrir un juicio y tratar de meter presa a una persona, ¿no? En este caso se trata de varios chicos, varias personas mayores, de hecho que en este momento están en una situación delicada porque estamos en medio de una pandemia, y bueno, y chicos en realidad que tienen prácticamente nuestra edad, que ni siquiera podríamos relacionar con Sendero Luminoso, ¿no? Entonces es un tema en realidad que se tiene que discutir. Varios organismos de derechos humanos han tratado de mirar por otro lado. Inclusive leí por ahí que un familiar de estos chicos comentaba que fueron a la Defensoría del Pueblo. Lo que le preguntaron fue, ¿pero son de Movadef? Entonces es casi un rechazo completo de todas las personas que no quieren ayudar y simplemente no ven el rostro humano, ¿no? De la persona, que básicamente actúan por miedo, ¿no? Entonces es algo en realidad que tendría que estar, que tendría que estar presente. Me parece que es terrible y que si no fueran ellos sería un escándalo. Sí, y claro, y no se quiere tocar porque como se dice es un tema espinoso, ¿no? Pero como siempre se ha dicho, ¿no? O sea, de lo que se trata en democracia no es del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Sino más bien de lo que diferencia a la gente que es demócrata y a la gente que no es demócrata es que los demócratas sí actúan civilizadamente, ¿no es cierto? Bajo derechos, bajo determinados parámetros, en términos de justicia, ¿no? Y esos parámetros mínimos son los que se le pide aún para la gente que, entre comillas, sea acusada de no ser demócrata, ¿no? Pero bueno, eso ya es una discusión que de todas maneras hay que ir haciéndole seguimiento, ¿no? Porque, digamos, los derechos humanos, los derechos básicos, se los defiende, así se trate, digamos, de cualquier persona, ¿no es cierto? Sí, Por claro, más diferencias, por más acusaciones, ¿no es cierto? Por más delito en todo caso que haya cometido, digamos, lo que nos diferencia entre los que cometen delitos y los que no cometen delitos es que actuamos civilizadamente, ¿no? Y eso pero, es lo que no podemos, claro, lo que no claro. podemos perder. Sí, y además creo Estoy que... de acuerdo contigo, Víctor, pero disculpa un ratito en esto, No, pero en no, realidad a esos chicos no se les ha aprobado ningún delito. O sea, no es como, bueno, nosotros no somos como ellos no han cometido ningún delito. Ahora, lo que yo escucho que dice la DIRCOTE es, van a cometerlo. no, pues Eso no. simplemente no se sostiene. No puedes sostener que alguien va a cometer un delito y por eso meterlo preso. O sea, ni siquiera hay pruebas. Eso, de verdad, que se le llama derecho penal del enemigo. Y claramente es inconstitucional y va contra cualquier tratado internacional. Simplemente no puedes agarrar y decir, bueno, este grupo es peligroso por el simple hecho de existir. No, tienen que existir conductas concretas para poder mirar, tipificar y decir, bueno, si esto es un delito, atenta contra la seguridad pública, bueno, si no, no. Y lo que yo veo con el Movadef es que ellos intentaron inscribirse como partido político. Si inclusive digamos la historia, vemos que lo que ellos plantean es, bueno, una solución política, una amnistía general, que claramente no puede discutirse o no puede discutirse, pero simplemente el hecho de poner eso como una idea central a una agrupación política, porque no son partido, no es ningún motivo para poder criminalizar sus ideas y hablar de personas que están cometiendo algún delito, o que porque lo que estoy escuchando de unas personas que están tratando de como suavizarse un poco más con el tema es no hay que ser como ellos, que no sé qué, bueno, no han cometido nada. Sí, bueno, en el caso de los jóvenes, claro, en el caso de los más jóvenes, de hecho, ¿no? Y yo, por ejemplo, en eso sí creo algo, ¿no? O sea, ellos podrán ser el Movadef, y yo creo que las ideas que ellos puedan tener, que puedan defender, por ejemplo, la amnistía se parece en algo a lo que levantan los fujimoristas por ahí, pero en todo caso, esas ideas se tienen que derrotar en el plano de la política, o sea, son ideas que tienen que ser derrotadas políticamente. No se resuelve el problema, digamos, metiendo preso pues a gente que pueda levantar esta bandera, a pesar de que sea una bandera en la que, digamos, gran parte, la mayoría, no sé qué porcentaje, pero probablemente la mayoría de los peruanos esté en contra, ¿no? Entonces, creo que hay ese dilema, Sí, ¿no? solamente quería hacer un apunte Néstor, que sí. esto me acuerdo que este operativo se dio el año pasado cuando asumió un nuevo ministro del Interior y creo que Y el mismo día renunció. claro, pero el mismo día que sacó esto en la mañana, ese mismo día le sacaron una noticia que tenía un familiar que había sido terrorista, entonces esto claramente empezó como una cortina de humo del ministro como para curarles en salud, ¿no? Miren, yo estoy haciendo un operativo contra los terroristas, entonces es imposible que yo esté ligado de alguna forma familiarmente con alguno de ellos, ¿no?
Entonces, si nació ya con una cortina de humo, y como dice María, hasta ahora los chicos siguen sin una investigación seria, siguen en la cárcel, ¿no? Si mal no te entendí, Ujú, ya, ujú. Sí, le han dado prisión ya, preventiva. ya, Sí, ¿a qué nivel estamos sí. cayendo, ¿no? De justicia. Aunque eso, lo del familiar del ministro, me parece que luego se cayó, ¿no? Pero yo creo que lo concreto es como dices, ¿no? O sea, no pueden haber, no hay delito de opinión, ¿no? O sea, los delitos se cometen o no se cometen, así de simple, y el que lo comete tiene que pagarlo, ¿no? O sea, no hay de otra. Entonces, pero bueno, queríamos tocar de todas maneras estos dos temas que son un poco espinosos, que a veces no se quieren abordar, que muy poca gente lo ha ido abordado, pero que es necesario problematizarlo, ¿no? Porque de lo que se trata no es de siempre problematizar y de tener una mirada pues que vaya dándole vueltas a la realidad y no solamente quedarnos con, digamos, con los temas que son cómodos, entre comillas, abordarlos, ¿no? Pero bueno, el tiempo ha sido tirano, de hecho creo que nos hemos pasado varios minutos ya de los que teníamos planeado. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente edición de Cata Política. Nos vemos María, nos vemos Néstor. Chao chicos, cuídense. Hasta luego. Chao. Hasta la próxima.